Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Humilde Opinión. Hoy vamos a hablar de algunos libros donde la naturaleza tiene un papel importante en la narrativa. Pero antes de comenzar, Ale, amiga, ¿cómo estás? Hola, Caro, estoy muy bien. De hecho, amiga, se me ocurrió este episodio ya que el día 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra y qué mejor que celebrarlo con libros que hablan sobre la naturaleza desde todas las formas que existen en la naturaleza, ¿no? Desde los árboles, los ecosistemas, los desastres naturales, etcétera. Y de hecho, encontrando como información así bien rápida sobre el origen de esta celebración, el 22 de abril marca el aniversario del nacimiento del movimiento ambientalista moderno en 1970. Específicamente, este día tiene su germen en Estados Unidos por iniciativa del senador de este país, Gaylord Nelson, que, preocupado por el deterioro ambiental inspirado por el movimiento estudiantil contra la guerra, decidió tomar cartas en el asunto e infundir la energía de estas protestas con una conciencia pública sobre la contaminación del aire y el agua. Así anunció públicamente la idea de organizar una manifestación en los campus universitarios y convenció al congresista republicano Pete McCloskey para que lo acompañara. Ambos reclutaron a Denise Hines, un joven activista, para organizar las concentraciones. Juntos eligieron el miércoles 22 de abril como la jornada de movilización y en 1990 el movimiento se globalizó y convocó a 200 millones de personas en 141 países. Entonces esa fue la información por ahí que encontré. Realmente yo tengo como en mi mente este día no desde hace mucho, a pesar de que pues cuando yo nací fue cuando se empezó a ser más popular en todos los países, pero me gusta, creo que está padre recordar a veces que hay que cuidar el planeta de vez en cuando, entonces este día creo que hace ahí su granito de arena para recordárnoslo. Sí, precisamente, y hay muchos libros que incluso ya hay como esta especie de categoría que es ecoliteratura, que tiende justo a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Quizá los que incluimos aquí no son específicamente con ese objetivo, pero tienen también mucha importancia y relevancia en cuestión de la naturaleza, el medio ambiente que mencionan, y por eso los incluimos en el episodio. El primero con el que me gustaría iniciar y que es una de mis lecturas más recientes es Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija. Es un libro de no ficción en donde la autora básicamente es como esta oda a la naturaleza. Me parece como bien mágico la forma en que describe su amor por el medio ambiente, las plantas, todo lo que los rodea, los árboles, los pájaros, y la manera en que a través de ellos va haciendo un montón de reflexiones. Además de las descripciones físicas que hace de estos espacios, tiene mucha importancia el sonido de las aves y hace un diálogo en relación a todo ello y de cómo hay ciertos cantos o ciertos sonidos de pajaritos que le recuerdan a un lugar en específico. Creo que su forma de describir sin duda te hace darte cuenta que admira un montón de cosas del entorno que la rodea y te hace cuestionarte sobre qué tan consciente eres tú de tu entorno y de todo lo que lo envuelve y lo acompaña. Es una lectura muy ligera y muy tranquila si están buscando algo para despejarse o para salir a lo mejor de historias que tienen una carga emocional más fuerte. Creo que puede ser muy adecuado para leer entre esas lecturas y te da mucha información de otros entornos, de otros países, paisajes, animales, que suma mucho también a estar buscando y maravillarte con a lo mejor algunos animalitos que no conozcas o tal. Entonces sí la recomiendo bastante.
Ay, fíjate que es uno de mis libros pendientes que creo que me va a tocar, bueno, que creo que va a estar en el club de Mexicanas por leer de señora lectora. Entonces, sí o sí lo voy a leer, lo tengo por ahí bastante pendiente. Yo me voy a lo bueno, pasamos de lo bonito y lo cozy a lo terrorífico con El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, en donde aquí la naturaleza tiene, pues digamos que un contexto bastante político, fuerte, opresor, en donde tenemos una distopía donde mujeres empiezan a parir hijos para sacrificarlos y darlos como tributo a la selva, ¿no? Que está al recibir este tipo de sacrificios, les empieza a dar qué comer, con qué subsistir, etcétera. Es como es ver la selva como una representación de muchas cosas que nos oprimen socialmente, desde el capitalismo, la opresión de las altas empresas, etcétera. Es una metáfora muy, muy grande que engloba muchísimas cosas y que al mismo tiempo genera una atmósfera y un terror bastante, bueno, más bien un horror bastante particular. Cada uno de los personajes que tiene esta novela, a mí se me hace que tienen un propósito y están tan bien construidos que no se sienten abrumadores ni gratuitos, a mi punto de vista. Siento que hacen que la novela se haga un entorno 100% redondo y veamos cómo es un ciclo de no acabar. O sea, es una historia que se repite y que solo va cambiando sus variables, ¿no? Entonces, se los recomiendo mucho. Yo, de hecho, lo acabo de releer hace poquito y wow, o sea, cómo es que se van agregando más y más detalles a la experiencia de la lectura. Me sumo a la recomendación porque sin duda este libro tiene como personaje a la selva y eso ya dice mucho de la historia. La verdad es que también te va envolviendo y te va generando que te imagines y que te sitúes en todo el entorno que está describiendo y es una historia que vale mucho la pena, así que si todavía la están dudando, tomen esto como una señal de que necesitan ya leerlo. Para mi siguiente recomendación también tengo un libro que te envuelve y te atrapa en el entorno y en vez de una selva tenemos un bosque. El libro es La chica que amaba a Tom Gordon de Stephen King, que básicamente es la historia de cómo una niña se pierde en medio del bosque. Entonces, aunque la historia es relativamente breve en comparación a otras obras del autor, a lo largo de las páginas sientes esa asfixia y esa desesperación de estar atrapado en un entorno en el que no te puedes guiar, ¿no? Porque la niña pues va describiendo que conforme se adentra en el bosque pierde más como la noción de desde dónde viene y hacia dónde va, todo se ve muy igual, sumado a que empiezan a pasar ciertas cosas que la hacen sentirse perseguida y bastante vulnerable, porque aparte, repito, es una niña, entonces qué terror desaparecer en medio del bosque siendo tan pequeño. Habla sobre pues todos estos recursos que empieza a buscar para sobrevivir, como el agua, ¿no? Recuerda que en algún punto algún adulto le dijo que si se perdía tenía que seguir el curso del agua porque en algún momento el agua la iba a llevar a donde hubiera civilización o como algo que la ayudara a salir. Y entonces tenemos esa descripción sumado a lo de los animales y también un poco a los sonidos. Entonces es muy, muy envolvente en ese sentido. Y nuevamente se suma a la lista de libros que he leído que me ponen en tensión en relación a los bosques, ¿no? Porque es un escenario muy común de historias en donde hay personas que desaparecen o pasan misterios en el bosque. Digo, el bosque de lejitos, digo, qué maravilla de entorno y de ecosistema, pero pues qué miedo, ¿no? Oye, me recuerda un poco a Amigo Imaginario. Bien dicen que Steven Chbosky se
se inspira mucho de Stephen King y me dan vibras de eso. Y sin duda, fíjate que uniendo a, tú dices, de lejitos el bosque, yo de lejitos el océano. Yo quiero hablar de esta siguiente recomendación desde, digamos, desde el respeto que le tengo al mar y al océano, pero en esta novela de La chica salvaje de Delia Owens, vemos como la protagonista, después de ser abandonada a una edad muy, muy joven por su padre, ella empieza a generar sustento a través de lo que le daba el mar o la marisma que estaba literal saliendo de su casa, ¿no? Vemos cómo ella va conociendo la vegetación, va conociendo los animales que encuentra dentro de, pues, la playa y el mar y todos estos como ecosistemas que hay alrededor de, y cómo después de ahí empieza a generar ella una pasión por estos estudios de todo lo que ha estado observando a través de los años, ¿no? Yo sé que la escritora está medio funada porque está como ahí en cuestiones bastante peliagudas con crímenes y cosas así, pero si quitamos esto, la novela es, pues a mí me parece, en cuanto a la naturaleza, pone como a veces la naturaleza sí está de tu lado, si la sabes cuidar, aprovechar y si también realmente le pones la atención necesaria para ver qué es lo que te puede llegar a dar o qué le está faltando para que te pueda seguir dando. Entonces, sí, a mí me gustó mucho. Yo sé que hay opiniones bastante divididas, pero yo fui del team de que, ok, me pareció bien. Solo un poco para contextualizar y para sumar a lo mejor al chismecito, si no saben, la autora fue señalada por básicamente tener a La chica salvaje como una historia de confesión de algo que probablemente ella vivió junto con su esposo, y es que en el libro tenemos que nuestra protagonista es acusada de un asesinato. Hasta ahí lo voy a dejar. Ay, es que no quería decir porque dije no vaya a dar spoiler, pero no, hasta Ajá. porque es parte de la sinopsis. Ajá, Hasta sí. ahí lo voy a dejar por si quieren investigar o ver un poquito más sobre esta situación, que la verdad sí se me hace súper delicada y que al final no hay como algo que termine de ser la prueba contundente más que esta historia, ¿no? O sea, como todas las similitudes con esta historia. A mí la lectura de ese libro también me mantuvo muy, muy cautiva y tiene giros bastante buenos. De la adaptación, pues tampoco me quejo mucho, o sea, estuvo bien, pero sí quería como contextualizar por si alguien no se quería quedar con la duda y quieren saber por qué lado buscarle. Mi última recomendación es bastante breve, se llama De Natura Florum, de Clarice Lispector, que es un texto bastante híbrido entre un botánico, poesía, es bastante particular, es un libro súper chiquito que aborda las descripciones de flores específicamente de forma muy particular y hasta, digamos, humanizada por parte de la autora. Quienes son fans de la autora y han leído más textos dicen que es una aproximación a conocerla más desde esa parte como emocional y sentimental. El librito viene con ilustraciones de estas flores y creo que es una lectura que simplemente te permite ser sensible ante este tipo de naturaleza. Si a ustedes les gustan las flores, creo que es una gran lectura por cómo las va describiendo y les va dando características. Yo creo que de una sentada se la pueden leer y hasta van aprendiendo como cositas. Yo es lo único que he leído de la autora, pero me gustó mucho y no quería dejarlo pasar solo por la extensión porque dije, ay, pues va a estar bien chiquito, ¿qué les voy a decir si es poesía? O sea, no es como una trama, pero dije, bueno, quizá hay alguien que está buscando esta historia o que no la conocía, entonces sí, esa sería mi última recomendación. Qué padre. Yo para mi última recomendación les traigo Los Abismos de Pilar Quintana, en donde tenemos como uno de los escenarios principales
una casa llena de plantas, de ese tipo de casas que tienen plantas en el balcón, que tienen plantas afuera, que tienen plantas adentro, que tienen plantas en todos los cuartos dentro de esta casa habitación. Y vemos también cómo las plantas nos van contando también como las emociones dentro de todo lo que está pasando. A mí me gustó mucho cómo es que la protagonista, que es una niña, va navegando a través de estas plantas y ve cómo el estado de ánimo o la situación actual emocional dentro de su familia se ve reflejado en las plantas. También hay como una segunda parte en donde vemos ya este estilo de abismo un poco más pues real, que es cuando están como en un área remota, en donde pues están así como en un espacio así como alto, muy boscoso y estas cosas. Y hay también un montón de descripciones de naturaleza que también dan un poquito de miedito, ¿no? Es esa parte de estar viendo hacia un abismo en donde solo ves copas de árboles, pero no sabes realmente hasta dónde llega el fondo, ¿no? de este lugar. Muy interesante. Yo sé que a mucha gente no les gusta este libro, pero a mí me gustó mucho. Yo creo que dejé pasar el tiempo adecuado para hacer la lectura y como que me quité todo el hype que tuvo porque ganó el premio Alfaguara, pero a mí me gustó, creo que es una historia llena de atmósferas, con muchísimas metáforas. Los personajes tal vez no son tan interesantes como lo que la historia ofrece en sí, pero a mí me gustó muchísimo, me encantó esa lectura que hice ya hace un año o dos, ya no recuerdo, creo que el año pasado. Oye, aparte creo que es una característica muy particular de Pilar Quintana, porque al menos del otro libro que leí yo, que es La perra, también tiene, no tan detallado, pero sí descripciones que te hacen sentirte parte del entorno y que al final a uno como lector lo enriquecen porque al final estás leyendo otros espacios geográficos que desconoces y que te transportan a través de la lectura. Entonces me parece muy interesante que sea parte de su estilo narrativo. Ujú. Bien dicen que por eso ella vivió en la selva durante un espacio de su vida, entonces ¿Ah, sí? creo que puede retratar bastante bien eso, ya que ella vivió de esa forma. Entonces, Mira, aquí muy aprendiendo. interesante, muy interesante. De hecho, en La perra, la escena de la marabunta, y dije, esta señora sí sabe lo que es eso, porque lo describe bastante bien. Oye, y pues no podía faltar hablar de esos libros que están en nuestra lista de libros que queremos leer y que pensamos que la naturaleza juega un factor clave. El primero que voy a mencionar es Desastres Naturales de Tamara Silva Bernashina. La verdad es que no tengo idea de cómo terminó este libro en mi Goodreads, porque fui a ver los que tenía en la lista para saber si alguno de ellos estaba como en esta categoría, y me di cuenta de que según yo lo había visto por Lucinda, pero después me fijé que no me aparece la opinión ni la lectura de Lucinda Garza, entonces no sé cómo terminó aquí esto, pero básicamente es un libro de relatos y les voy a leer la sinopsis. La quietud cubre tierras, animales y pueblos hasta la irrupción del destello, una suerte de relámpago que augura desastre pero que antes se detiene e ilumina. El esplendor señala las imágenes memorables y precisas que habitan en estos cuentos: los peces que agonizan en silencio, las cenizas del volcán metiéndose por las bocas, las cuerdas que se tensan en el tajamar, los encendedores que avanzan en la oscuridad del campo y muestran más de lo que podemos adivinar. Creo que toda esta vibra es como bastante inquietante, más el título, y es una de las razones por las que esté guardado, pero no sé, o sea, estoy segura que alguien lo recomendó, pero no sé quién. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Si ustedes ya lo leyeron, platíquenme. Es de esos libros también medio difíciles de conseguir. Tiene una portada muy muy bonita y pues nada, está en mi lista de pendientes. Yo fíjate que el primero que traigo en la mira de lecturas Hicimos un jardín de Marguerite Fish. Yo de ella sabía que era como la Julia Child, pero de jardinería.
en el mundo. O sea, es una persona que fue muy famosa por hacer jardines y estas cosas. Entonces, este libro, ella publicó varios libros de jardinería en general, pero en específico es un híbrido entre memorias y novela. Ya que en 1930, cuando la guerra ya se cernía sobre pues, el mundo, Marjorie y su marido Walter se marcharon de Londres y compraron una casa en ruinas en East Lambeth Manor, Somerset, con la intención de rehabilitarla y hacer un jardín. Este libro es el relato de su aventura, o sea, básicamente cómo es que ellos fueron tomando decisiones, luego cuando tenían decisiones creativas de cómo querían el jardín, para ellos qué plantas eran importantes que estuvieran por ahí, y pues por ahí ya Mary nos va contando cómo es que va quedando, ¿no? Este libro fue el origen de todo lo que vendría luego para Marguerite y para muchos jardineros en el mundo que se inspiraron en su trabajo. O sea, básicamente es como el inicio de esta pasión que ella no sabía que tenía y cómo fue pasando a través de toda la gente que le interesa la jardinería, ¿no? Entonces, bastante interesante. Está por Gallo Nero, es una editorial independiente. Qué padre, amiga, porque la verdad es que yo que estoy un poco alejada de ese mundo de las plantas, me parece como una historia que no tenía como en la mira ni conocimiento ni siquiera de esta mujer, pero eso lo dejamos para mi parte de ignorancia al respecto. Me voy a seguir con la parte oscura, en donde creo que más allá de hacer una conciencia desde el lado bonito, ya te pone en situaciones muy críticas de qué sería de la humanidad si seguimos llevando este nivel de vida o de consumismo y de malos cuidados hacia el medio ambiente. Tengo una especie de distopía que se llama Un pianista de provincias, de Ramiro Sánchez, y les leo la sinopsis. Todo pasó en los 90. No solo se acabó el petróleo, sino que de los pozos agotados y al mismo tiempo de las grandes concentraciones de basura en los océanos, creció la maraña. Una forma de vida nueva capaz de digerir el plástico y tóxica para los seres humanos. La pandemia que destruyó a la civilización, pero a medida que avanzó el siglo XXI, la humanidad aprendió a sobrevivir en un mundo ya no globalizado. Me parece bien fuerte porque básicamente te está diciendo que a partir de toda esta destrucción que se hizo al medio ambiente, crece un ente que ahora es capaz de destruir a la humanidad. Entonces me parece una forma de hacer una reflexión interesante. Sobre todo porque te dicen que ya en un momento se aprende a sobrevivir en ese mundo ya no globalizado. Entonces me interesa ver la perspectiva que da el autor de esta forma en que logra salir, al parecer, la humanidad adelante. Y pues nada, aparte hace poquito hice una publicación en la que incluía este libro y el autor fue y me contestó y yo... ¡Ah! ¡Qué maravilla! Porque aparte no fue como para decir de que ay, gracias por incluirme, sino que menciona algo del post o de una de las lecturas y luego ya agradece que lo haya incluido a él. Y yo, qué bonito, no solo vio que sale él, sino que se puso a ver todo lo demás. Qué padre, amiga. Fíjate que ese no lo tenía definitivamente en la mira, pero uno del que sí tenía muy en la mira y que de hecho tú ya mencionaste por acá es Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija, que pues como tú comentabas, pues es este ensayo, es este libro de no ficción que también encontré que es también como un diario en donde ella va haciendo estas conexiones íntimas con la naturaleza, ¿no? Con el canto de los pájaros, con las montañas, los páramos, los glaciares, y que pues nos empuja a explorar y experimentar como todo esto que hay alrededor de la naturaleza. Entonces es un libro que yo siento que voy a conectar mucho porque realmente yo vengo de toda mi infancia estuvo rodeada de muchas plantas y de muchos árboles y de mucha información sobre la naturaleza, el clima, todo esto, cómo afecta. Entonces sí es un libro que me llama bastante la atención y que les comento que ya intenté comprarlo una vez en una librería y estaba agotado. Así como dato extra, intenté comprarlo ahora en mi último viaje a Ciudad de México y agotadísimo. Dije, bueno, será en línea, ni modo.
Luego sí pasa porque al menos últimamente sí lo he estado viendo como más de lectura, entonces espero que pronto lo puedas leer y sin duda sí te invita como a vivir alguna de estas experiencias o tener esa conciencia sobre cosas que va describiendo. Habla sobre su relación con sus gatitos o sus mascotas y se me hace bellísimo, entonces creo que hay de todo en esta lectura. Finalmente, otro de los muchos libros que quiero leer que tienen como estas catástrofes ambientales y tal, está El Rey del Agua de Claudia Abov. Nos habla de dos hermanas, Juana y Andrea, que están como que distanciadas por su historia y supongo yo que a lo largo del libro vamos a descubrir el motivo del distanciamiento, pero de repente son notificadas del hallazgo de los restos de su padre. Pero lo particular no es que encuentren su cuerpo, sino rastros de su ADN en el agua del río. Estamos en el territorio líquido, un delta de Tigre enmarcado en un futuro cercano en el que la venta del agua cruda y los cementerios de río concentran el negocio del rey del agua, el flamante gobernador que explota la tecnología para depurar su tesoro líquido y exportarlo a países donde empieza a escasear. Básicamente en esta historia nos alcanzó esa realidad que muchos han dicho sobre que en algún momento se va a vender el agua. Digo, ya se hace de cierta manera, ¿no? Pero aquí es como ya toda una estructura y no sé, me parece que tiene elementos muy interesantes porque al final tiene ahí un misterio mezclado, ¿no? O sea, que hace como que el ADN del padre de estas jóvenes en ello. Y no sé, quiero leerlo. No he escuchado muchas opiniones al respecto, pero definitivamente tiene todos los elementos que llaman mi atención. No manches, amiga, yo no había escuchado para nada ese libro, qué loco. Pero yo en mi último libro que quiero leer es el título En la naturaleza las cosas crecen de Ji-Yun Lee. Aquí esta escritora nos habla sobre la pérdida de sus dos hijos por suicidio. A Vincent en 2017 a los 16 años y a James en 2024 a los 19. Y pues esta madre escribe sobre estas pérdidas y lo que les sigue, o sea, qué es lo que sigue después de todo esto. No es un proceso de duelo que eventualmente termina, sino un abismo que se presenta ante ella, ante su esposo, un tiempo quebrado, un estado nuevo en el que deberá vivir para siempre. En la naturaleza las cosas crecen, no presenta las respuestas ni los cierres que se esperan en un texto como este. Es más bien una reflexión sobre la vida y la muerte y principalmente sobre ser madre tras el suicidio de dos hijos y cómo se habita esa realidad para lo que no existen las palabras, ¿no? Realmente me fui mucho por el título. Al parecer sí tiene como muchas descripciones del entorno y todo esto y súper fuerte. Está por esta editorial, creo que se llama Chai Editora, que es la de Dorayaki y todo esto. Entonces sí, un libro que tengo en la mira desde hace un ratillo, bastante fuerte por ahí, porque es no ficción. Pues de esta manera es como vamos a dar por concluido el episodio de la semana. Recuerden dejar sus recomendaciones y comentarios, como en cada episodio vamos a estar esperando sus recomendaciones. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Karen lo encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en todas partes. Ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.